En esta primera clase vamos a ver conceptos generales y definiciones de términos que van a escuchar durante la cursada de nuestra asignatura. Toxicología deriva de la palabra griega toxikon, que significa veneno. Por lo tanto, antiguamente se la definía como la ciencia que estudia los venenos. Ahora, ¿podemos imaginar que los fármacos son venenos? Seguramente que no. No los podemos definir como venenos porque nadie se atrevería a tomar medicamentos. Sin embargo, muchos de ellos en sobredosis pueden llegar a producir reacciones adversas graves, inclusive la muerte. Entonces, para evitar utilizar el término veneno, actualmente se la define como la ciencia que estudia los efectos adversos de agentes químicos sobre los organismos vivos. En un sentido más abarcativo, también es la que estudia el mecanismo de acción de esos agentes químicos, es la que evalúa nuevas formas de contrarrestar las intoxicaciones, o sea, la que está en búsqueda de nuevos tratamientos de intoxicaciones, y también es la que desarrolla procedimientos para identificar y determinar agentes químicos. Un compuesto tóxico lo vamos a definir como cualquier sustancia capaz de producir injuria o la muerte cuando es ingerida o absorbida. Un personaje importante en la historia de la toxicología fue Paracelsus, cuyo nombre completo era Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Por suerte alguien le puso como sobrenombre Paracelsus, pues sería muy difícil recordar su nombre. A comienzos del 1500 este personaje se pregunta en algún momento de su vida, ¿hay algo que no sea veneno? Porque él observaba que muchas sustancias en sobredosis podían llegar a producir la muerte. Entonces él formula un concepto aún hoy vigente en el que dice que todas las sustancias son tóxicas. Es la dosis lo que diferencia un tóxico de un remedio. Si bien los compuestos químicos pueden producir una injuria importante o la muerte bajo ciertas condiciones de exposición, los mismos pueden ser utilizados en forma segura, limitando la dosis o la exposición, como es el caso de los fármacos. La toxicología se divide en tres categorías principales. La descriptiva, que evalúa la toxicidad a través de test de toxicidad en animales experimentales. Hay una gran variedad de ensayos para evaluar la toxicidad de los compuestos en animales, como vamos a ver un poquito más adelante. La mecanística es la que estudia los mecanismos por los cuales los químicos ejercen sus efectos tóxicos. Y la regulatoria, que establece el riesgo por el uso de una sustancia química. Y también establece los niveles permitidos de la misma, tanto en el ambiente, en el aire ambiental, en el ambiente de trabajo, en el agua de bebida. Esta es la parte más complicada, más difícil de la toxicología, porque es la que tiene la responsabilidad de decidir sobre los resultados provistos de los toxicólogos descriptivos principalmente. Es la que tiene que decidir si una sustancia o droga posee un suficiente bajo riesgo como para ser utilizada. En el siguiente esquema vemos la interrelación que hay entre las distintas categorías, cómo cada una contribuye a la otra y también que todas son importantes y aportan para realizar la evaluación de riesgo por el uso de una sustancia química. En la toxicología existen varias áreas especializadas. La forense, que es la que establece la causa de muerte de un individuo. La clínica, que estudia las enfermedades causadas por las sustancias tóxicas. También la que desarrolla nuevas metodologías para el tratamiento de esas intoxicaciones. La ambiental, que estudia los efectos de los contaminantes y cómo afectan esos contaminantes al ecosistema, incluido al hombre.
La toxicología laboral, también llamada toxicología ocupacional, es la que estudia la toxicidad producida por los agentes químicos a los cuales estamos expuestos en nuestro lugar de trabajo. También es la que propone medidas de prevención para disminuir el riesgo de intoxicación. La toxicología de alimentos es la que estudia la toxicidad de los componentes de los alimentos, también de los aditivos agregados a los mismos. La de fármacos estudia los efectos adversos y tóxicos de los medicamentos. Y la analítica, que es la que se encarga de realizar la investigación y dosaje de los compuestos tóxicos. También es la que desarrolla metodologías, siempre se está en la búsqueda de técnicas nuevas, más específicas y sensibles. Son áreas muy amplias y diversas que veremos el desarrollo de nuestra asignatura. Entre las sustancias químicas existe un amplio espectro de dosis tóxicas que pueden producir efectos adversos, una injuria severa o la muerte. En la siguiente tabla hay un listado de sustancias con su DL50, abajo tienen la definición. La DL50 es la dosis letal que causa la muerte en el 50% de los animales expuestos. O sea que si aplicamos esa dosis a un grupo de 10 animales, 5 se van a morir y 5 van a sobrevivir. Cuando nosotros estamos evaluando la toxicidad de una nueva sustancia, uno de los primeros estudios que se va a realizar, estudios de toxicidad, son los ensayos de toxicidad aguda. En esos estudios de toxicidad aguda lo que vamos a determinar es o estimar la DL50. El primer parámetro que se determina en los ensayos de toxicidad. Como vemos allí, a medida que disminuye la DL50, más tóxico es el compuesto. Como vemos en ese listado de sustancias, la toxina botulínica sería la más tóxica porque en muy poquita cantidad produciría la muerte en el 50% de los animales. Si comparamos estricnina con nicotina, estricnina es un poderoso convulsivante que está prohibido el uso, ha provocado muchas muertes por el uso accidental o también por suicidios provocados. Era muy común que produjera la muerte. La nicotina, en cambio, por más que es más tóxica, no vemos casos de muerte por sobredosis de nicotina, porque la nicotina está en el cigarrillo, que tiene poquita cantidad. Como dijo Paracelsus, en este caso es la dosis lo que determina que un compuesto produzca una intoxicación grave como la muerte, o bien un efecto menor. Vemos también que algunos fármacos como morfina o fenobarbital es un barbitúrico. Si lo aplicamos limitando la dosis, o sea, aplicando la dosis terapéutica, lo podemos utilizar en forma segura, sin llegar a producir una reacción adversa grave o la muerte. Vemos que un compuesto tan inofensivo como el cloruro sódico, que es la sal, puede llegar a producir la muerte en sobredosis. Y en este listado vemos que el etanol es el menos tóxico. Sin embargo, es mucho más frecuente y posible una intoxicación por etanol que puede llegar a producir un efecto grave o la muerte que una sobredosis de sal. Sería muy difícil poder ingerir varios gramos de sal, prepararnos un puré de sal y poder ingerirlos y poder morir de sobredosis de sal. Como dijo Paracelsus, todo depende de la dosis. Se han desarrollado categorías de toxicidad que nos permiten clasificar los compuestos desde extremadamente tóxico a relativamente inocuo. Eso va a depender de los resultados obtenidos de los estudios de toxicidad aguda, de la DL50 obtenido por exposición del compuesto por vía oral, de la DL50 obtenido por exposición del compuesto por vía cutánea y de la CL50 obtenido por administración del compuesto por vía inhalatoria. La CL50 es la concentración del compuesto en el ambiente
que va a producir la muerte en el 50% de los animales. Como vimos en el ejemplo anterior, la nicotina, que tenía una DL50 de 1 miligramo kilo, la podemos clasificar como altamente tóxica. Sin embargo, también dijimos que la nicotina no provoca la muerte porque en los cigarrillos está en muy poquita cantidad. El etanol, que tiene una DL50 de 10 gramos kilo, lo clasificamos como prácticamente no tóxico. Sin embargo, el etanol puede provocar un coma alcohólico o inclusive la muerte por la ingesta de elevadas cantidades de bebidas alcohólicas. Todo depende de la dosis. En situaciones prácticas, el factor crítico no es la toxicidad intrínseca de una sustancia, sino el riesgo o peligro asociado con su uso. Por eso podemos definir el riesgo como la probabilidad que la sustancia produzca daño bajo determinadas condiciones. Seguridad la vamos a definir como la probabilidad que la sustancia no ocasione daño bajo determinadas condiciones. Por ello, dependiendo de las condiciones bajo las cuales esas sustancias son utilizadas, un químico muy tóxico puede ser menos peligroso que otro de menor toxicidad. En el caso de los fármacos, que son necesarios para el tratamiento de ciertas patologías, podemos aceptar un riesgo, inclusive riesgos elevados. Por el contrario, no lo vamos a aceptar cuando estamos evaluando un aditivo alimentario. Todo va a depender de los beneficios aportados por cada sustancia química. A los agentes tóxicos los podemos clasificar de distintas maneras. De acuerdo al órgano blanco sobre el cual producen el efecto tóxico, o sea, si son tóxicos para el hígado, riñón o sistema hematopoyético, de acuerdo al uso, si son pesticidas, solventes, aditivo alimentario o un fármaco, dependiendo de la fuente, lo vamos a clasificar como toxina animal, vegetal o mineral, dependiendo de los efectos producidos, si produce una injuria hepática, un efecto carcinogénico o una mutación. Depende del estado físico, si es un gas, polvo líquido. Dependiendo de sus características, explosivo, inflamable u oxidante. De acuerdo a su estructura química, si es una amina aromática o un hidrocarburo halogenado. Y de acuerdo a su potencial tóxico. Lo podemos clasificar de extremadamente tóxico a ligeramente tóxico. Para que una sustancia produzca efectos tóxicos, ese compuesto debe poder llegar al sitio blanco, donde va a producir la acción tóxica, a una concentración adecuada y durante un tiempo suficiente. Para que ello ocurra, va a depender de tres factores principales. De las propiedades físico-químicas del compuesto, lo que va a determinar que ese compuesto pueda llegar o no al sitio blanco, de las características de la exposición, que ya veremos más adelante, y de la susceptibilidad del individuo. En la población hay individuos que son más sensibles a determinados compuestos. En cuanto a las características de exposición, para que un compuesto produzca un efecto tóxico va a depender de la vía y lugar de exposición, de la duración de la exposición y la frecuencia. En cuanto a la vía y lugar de exposición, las vías principales por las cuales los compuestos ingresan a nuestro organismo son a través del tracto gastrointestinal, o sea, por ingestión, a través de los pulmones, o sea, por inhalación, a través de la piel, es la vía topical, y las vías parenterales, que son otras vías que no sean el tracto gastrointestinal. El orden descendente de efectividad
lo tenemos allí, donde el mayor efecto y en forma rápida se obtiene cuando el agente tóxico es administrado por vía endovenosa. Posteriormente, en orden descendente de efectividad, le siguen la vía inhalatoria, intraperitoneal, subcutánea, intramuscular, intradérmica, oral y dérmica. Finalmente tenemos la vía dérmica, la última en efectividad, que está limitada por el grosor de la piel. Por eso sería la menos efectiva en cuanto a la absorción. La vía de administración puede influenciar en la toxicidad del compuesto. Por ejemplo, si el compuesto es detoxificado en el hígado, va a ser menos tóxico cuando es administrado por vía oral, porque cuando ingresa se absorbe por vía gastrointestinal, ese compuesto por vía porta va al hígado, donde puede desactivarse y va a perder toxicidad. Por lo tanto, en ese caso, la vía oral va a ser menos efectiva que la vía inhalatoria o la vía dérmica, inclusive. En cuanto a la duración de la exposición, en las evaluaciones de toxicidad, usualmente se divide la exposición de los compuestos en 4 categorías, de acuerdo a la duración de la exposición. Tenemos la exposición aguda, donde la exposición ocurre en un periodo menor a las 24 horas. Exposición subaguda, la exposición ocurre durante un mes o menos. Exposición subcrónica, donde la exposición ocurre durante 1 a 3 meses. Y la exposición crónica, donde la exposición es repetida por un periodo mayor a los 3 meses. Por exposición aguda, generalmente los efectos clínicos se manifiestan en forma inmediata, mientras que las exposiciones crónicas, los efectos se manifiestan en forma retardada, porque el compuesto se acumula, o por sumatoria de efectos. O sea, van produciendo lesiones que se van agravando con cada nueva dosis. Para algunos compuestos, los efectos tóxicos producidos por una única exposición pueden ser muy diferentes de aquellos producidos por exposiciones repetidas. Por ejemplo, la exposición aguda a benceno produce depresión del sistema nervioso central, pero la exposición crónica a bajas dosis puede ocasionar anemia o leucemia, efectos totalmente diferentes. El otro factor importante es la frecuencia de administración. En general, el fraccionamiento de la dosis reduce el efecto. Por ejemplo, si administramos una única dosis de un determinado compuesto, por ejemplo una dosis de 10 miligramos, esa dosis puede producir un efecto tóxico severo. Si fraccionamos esa dosis en 2, o si aplicamos 2 dosis de 5 miligramos, seguramente vamos a ver una disminución del efecto tóxico. Y si la fraccionamos en 10, o sea 10 dosis de 1 miligramo, tal vez no observemos un efecto tóxico. Esto ocurre porque entre cada dosis puede ocurrir la biotransformación o eliminación del compuesto, o bien el compuesto puede producir un efecto tóxico que se revierte parcial o totalmente antes de la próxima dosis. En el siguiente gráfico tenemos representada la concentración del compuesto, de 3 compuestos distintos en lugar de acción, en función del tiempo. De 3 compuestos, A, B y C, el compuesto A tiene una vida media muy larga. Vida media es el tiempo que tarda el compuesto en reducir la concentración a la mitad. El compuesto B tiene una vida media igual a la frecuencia de administración, por ejemplo, que la frecuencia de administración sea de 24 horas. Y el compuesto C tiene una vida media más corta que la frecuencia de administración. La zona gris de la parte superior
nos va a marcar la concentración del compuesto en el sitio blanco necesario para producir una respuesta tóxica. O sea, cuando se llega a una concentración superior a 2 en el sitio de acción, vamos a observar el efecto tóxico. En la parte izquierda del gráfico está representado cuando administramos una dosis única de los compuestos. Vemos que con la administración de una única dosis del compuesto A, este va a permanecer en altas concentraciones debido a su prolongada vida media. En el caso del compuesto B, va desapareciendo porque con el tiempo se va excretando o biotransformando. Mientras que con el compuesto C va a desaparecer rápidamente por su vida media corta. En la parte derecha vamos a ver qué ocurre con el fraccionamiento de la dosis de esos tres compuestos. Cuando administramos la primera dosis, vamos a fraccionar las dosis en 5 dosis, separadas por un intervalo de tiempo de 24 horas. Vemos que con el compuesto A, en dosis repetidas, con cada dosis se va acumulando hasta alcanzar la concentración que va a producir la toxicidad. Llega a una concentración similar en el sitio blanco a la producida por la dosis única. En el caso del compuesto B, con la primera dosis va a alcanzar una concentración de 1 y como la vida media de ese compuesto es igual a la frecuencia de dosificación, su concentración va a disminuir a la mitad cuando se aplica la segunda dosis. Y así sucesivamente va aumentando su concentración en el organismo, de tal forma que luego de la cuarta dosis va a alcanzar la concentración que va a producir toxicidad. Igualmente, finalizando la quinta dosis, va a llegar a una concentración de 2.5 en el sitio blanco que va a ser menor a la concentración de 4 que alcanza cuando se aplica una dosis única. O sea, seguramente el efecto producido va a ser menor. En el caso del compuesto C, como tiene una vida media muy corta, se va a eliminar antes de una nueva dosis. Se observa en la línea continua, al aplicar la primera dosis llega a una concentración de 1 y cuando se aplica la segunda dosis, la concentración en el organismo es prácticamente 0. Y así permanece con una concentración de 1 luego de cada dosis aplicada. Por lo tanto, de esa forma el fraccionamiento de ese compuesto C no va a producir efecto, no va a llegar a la zona gris donde vamos a observar el efecto tóxico. Por lo tanto, el fraccionamiento de la dosis y la frecuencia de exposición puede determinar qué compuesto produzca un efecto tóxico menor. Por la exposición a un determinado compuesto puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir la exposición cuando el individuo está expuesto a un compuesto pero sin producir alteraciones. O sea, ese individuo estaría expuesto pero no intoxicado. La intoxicación ocurre cuando la exposición a ese compuesto produce alguna alteración en el individuo. Si tenemos alguna manifestación clínica o alguna alteración bioquímica por exposición a ese compuesto, entonces hablamos de intoxicación. La exposición a una sustancia química puede provocar una serie de efectos indeseables. Uno de los más comunes son las reacciones alérgicas, que es una reacción adversa a una sustancia química resultante de una sensibilización previa a esa sustancia. También se llaman reacciones de hipersensibilidad o reacción de sensibilización y requieren la exposición de esa sustancia previamente para producir el efecto tóxico. Para que se produzca una reacción alérgica, el compuesto
se une a una proteína endógena de nuestro organismo para formar un nuevo antígeno. Ese antígeno va a inducir la formación de anticuerpos de tal forma que ante una próxima exposición de esa sustancia va a ocurrir la interacción antígeno-anticuerpo, la cual provoca la reacción alérgica, pudiendo llegar a producir una alteración menor en la piel o bien un shock anafiláctico que puede llegar a ser fatal. Puede ocurrir reacciones de idiosincrasias, es una reactividad normal a los químicos determinada genéticamente. La respuesta que se observa es cualitativamente similar a la observada en todos los individuos, pero se presenta con extrema sensibilidad a dosis bajas o extrema insensibilidad a dosis altas del compuesto químico, o sea, puede aumentar o disminuir el efecto. Por ejemplo, en ciertas cirugías se suele utilizar succinilcolina para producir relajación muscular y de esa forma el cirujano poder operar más cómodamente. Esta succinilcolina se degrada rápidamente, o sea, el efecto dura poco porque rápidamente se degrada por colinesterasas plasmáticas, y si el paciente tiene una colinesterasa típica, el efecto ante este compuesto va a ser mayor, la relajación muscular va a ser prolongada y el individuo va a presentar apnea porque va a tener todos los músculos relajados, que son los músculos que participan en la respiración. La toxicidad producida puede ser inmediata o retardada. La toxicidad inmediata es la que ocurre rápidamente luego de la administración de la sustancia. Es lo que se produce generalmente cuando estamos expuestos ante una exposición aguda a la sustancia. La retardada es la que se produce luego de un tiempo de producida la administración. Por ejemplo, la exposición a carcinógenos químicos produce una toxicidad retardada, porque desarrollan tumores después de varios años de producida la exposición. Como ejemplo de esto, antiguamente, embarazos que venían con problemas, se trataba a esas madres embarazadas con un estrógeno sintético llamado dietilestilbestrol, que después se observó que provocaba cáncer de vagina en las hijas cuando llegaban a la puerta. O sea, ese compuesto se administraba a la madre embarazada y el efecto lo tenían sus hijas. Por supuesto, cuando se observó este efecto, este compuesto no se administró más, fue prohibido su uso. Los efectos tóxicos pueden ser reversibles o irreversibles. Eso va a depender de la capacidad de los tejidos para regenerarse. Por ejemplo, si ocurre un daño hepático, generalmente van a ser reversibles debido a la gran capacidad que tiene ese tejido para regenerarse. No ocurre lo mismo si los daños ocurren en el sistema nervioso central, que generalmente son daños irreversibles. Finalmente, la toxicidad puede ser local o sistémica. Los efectos locales ocurren en el sitio de contacto y es lo que se observa con la ingestión de sustancias cáusticas o por la inhalación de sustancias irritantes. Los más comunes de producirse son los efectos sistémicos. Los efectos sistémicos requieren la absorción y distribución del compuesto hacia el sitio blanco donde van a ejercer el efecto tóxico. La mayoría de las sustancias producen efectos sistémicos. Uno de los problemas de la exposición a diversas sustancias es la posibilidad de interacción entre dichas sustancias. La interacción se puede dar a nivel de la absorción, en la unión a proteínas, en la biotransformación o en la excreción, o sea, interacciones en la toxicocinética de los compuestos. También pueden interactuar en el sitio de acción, incrementando o disminuyendo la respuesta por dicho motivo. Como resultado de dicha interacción entre las sustancias químicas,
podemos tener un efecto aditivo. El efecto aditivo es el efecto combinado de dos compuestos químicos, va a ser igual a la suma de efectos producidos por los dos compuestos administrados en forma individual, cuando 2 más 3 es 5. Este es el efecto más comúnmente observado. Por ejemplo, si administramos dos pesticidas organofosforados, estos pesticidas lo que producen es inhibición de acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada acetilcolina, por lo tanto el efecto tóxico va a ser por aumento de acetilcolina. Si uno de ellos inhibe acetilcolinesterasa en un 20% y el otro en un 30%, el efecto final va a ser inhibición de un 50% de acetilcolinesterasa. El efecto sinérgico es el efecto combinado de dos compuestos que resulta mayor que la suma de efectos producidos por los dos compuestos administrados en forma individual, o sea, cuando 2 más 2 es 20. Como ejemplo de ello es la administración conjunta de tetracloruro de carbono con etanol. Ambos son hepatotóxicos, pero administrado en forma conjunta produce un efecto sinérgico porque etanol, que es inductor enzimático, estimula la bioactivación de tetracloruro de carbono. Este compuesto, el tetracloruro de carbono, cuando se biotransforma, origina metabolitos reactivos y tóxicos que terminan produciendo un daño hepático importante. Potenciación es cuando una sustancia no tiene efectos tóxicos sobre un órgano o sistema, pero incrementa la toxicidad de otro compuesto. Cuando 0 más 2 es 10. Como ejemplo es la administración conjunta de isopropanol con tetracloruro de carbono, donde isopropanol no es hepatotóxico, por eso su acción es 0, es nula, como hepatotóxico, pero también, al igual que el etanol, es un inductor enzimático, por lo tanto va a incrementar la bioactivación del tetracloruro de carbono, con mayor formación de metabolitos reactivos tóxicos, mayor cantidad de metabolitos reactivos, de radicales libres, que van a incrementar la hepatotoxicidad producida por ese compuesto. Finalmente, antagonismo se produce cuando una sustancia interfiere en la acción de la otra, disminuyendo o neutralizando el efecto. En el caso de producirse antagonismo, existen 4 tipos de antagonismo. Uno de ellos es el funcional, que es cuando dos compuestos producen efectos opuestos sobre la misma función fisiológica, pero actuando con distintos mecanismos de acción. Por ejemplo, si una sustancia química produce una acción convulsivante, lo podemos tratar administrando un anticonvulsivante como la benzodiazepina. En esto se basan los tratamientos sintomáticos, o sea, tratamientos que se basan en contrarrestar los síntomas que va presentando el paciente intoxicado. El antagonismo químico es cuando dos compuestos reaccionan químicamente y producen como consecuencia menor toxicidad. Es el ejemplo de las intoxicaciones con metales, en los cuales lo vamos a tratar con agentes quelantes. Estos agentes quelantes tienen por finalidad sacarlos del sitio de acción y facilitar la eliminación de dichos metales. El antagonismo disposicional es cuando actuamos sobre la toxicocinética de ese compuesto, alterando la absorción, biotransformación, distribución o excreción de ese compuesto. Por ejemplo, podemos modificar la absorción administrando carbono activado, de esa forma impedimos la absorción. Podemos acelerar la excreción modificando el pH de la orina, o bien podemos alterar la biotransformación dependiendo de los metabolitos formados. Si se originan metabolitos menos tóxicos, vamos a acelerar la biotransformación, o bien si se originan metabolitos más tóxicos, vamos a tratar de inhibir dicha biotransformación.
a nivel del receptor cuando dos compuestos se unen al mismo receptor, produciendo un efecto menor que la suma de efectos de cada uno de ellos por separado, cuando 4 más 6 es 8, o uno de ellos antagoniza el efecto del otro. Por ejemplo, si el individuo se intoxicó con morfina, como morfina es un agonista de receptores opioides, se le da como tratamiento naloxona, que es un antagonista de esos receptores opioides. Finalmente, vamos a definir tolerancia, que es un término que van a escuchar varias veces a lo largo de la cursada. Tolerancia es la disminución de los efectos tóxicos producidos por un compuesto por la exposición previa y en forma repetida a ese mismo compuesto. Hay dos tipos de tolerancia. La tolerancia disposicional es cuando disminuye la concentración del compuesto en el órgano blanco. De esa forma, ante dosis sucesivas, va disminuyendo la cantidad del compuesto en el órgano blanco a pesar que ingresa la misma cantidad del compuesto al organismo. Como ejemplo, tenemos que la administración de fenobarbital, que es un barbitúrico, o etanol, ambos compuestos son inductores enzimáticos. Por lo tanto, ante exposiciones repetidas a dichos compuestos se va a estimular la propia biotransformación y la dosis que va a llegar al sitio blanco va a ser menor. La tolerancia de respuesta es cuando se observa menor respuesta del tejido a la acción del compuesto. Acá en el sitio de acción llega igual cantidad de droga ante las administraciones sucesivas, pero la respuesta va siendo menor ante esas exposiciones repetidas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la administración repetida de un agonista de determinado receptor. Se produce una downregulation del receptor al producir una disminución del número de receptores o alterando los mismos. En la próxima clase vamos a comenzar con la toxicocinética. Vamos a ver cómo se absorben los compuestos para poder así ingresar a nuestro organismo.